Montamos el primer hedge fund y empezó muy bien con unos 40 millones de dólares de seed capital. Joder. Y lo llevamos hasta los 500 millones de dólares. Pero o sea, erais una ballena, literalmente. Sí, sí, claro. Para nuestro mercado éramos muy grandes y cuando salían las noticias o salía una intervención del Banco de España y tal, empezaban a gritar los brokers todos a la vez y aquí era un guirigay. Y luego ya en 2013, que fue cuando vendimos el fondo, fue cuando descubrí el mundo retail. Me asomé a qué les estaban enseñando y descubrí que el 99% eran. Ya sabéis que le estamos dando bastante caña al contenido de trading en el canal. La semana pasada, sin ir más lejos, nos enfrentamos a uno de los mercados más salvajes de la historia, las criptomonedas, y obtuvimos más de un 30% de rentabilidad. La verdad que no está nada mal, pero por supuesto que no voy a engañar a nadie. Yo como trader soy bastante novato y es por eso que estamos haciendo este tipo de vídeos en el canal, para ir aprendiendo. Y qué mejor manera de aprender que traer a uno de los traders más importantes que he conocido, y es Pablo Gil, una persona que lleva 40 años dedicándose a los mercados financieros. Sí, habéis escuchado bien, 40 años. Ha sido fundador del fondo de BBVA Partners, un fondo que ha estado valorado en más de 500 millones de euros, y también director de análisis técnico del Banco Santander. Va a tener desde luego muchísimas cosas que contarnos sobre su experiencia y cómo era todo este mundillo del trading hace 40 años. Hoy vamos a tener el placer de hablar con Pablo Gil. Si no te quieres perder la entrevista, no olvides ver el vídeo completo, suscríbete al canal porque te lo agradecería un montón, y espero que valoréis este contenido de valor que estamos trayendo y estas personas que desde luego son maravillosas. Os dejaré también todas las redes de Pablo ahí abajo en la descripción, y dicho esto, vamos con la entrevista. Pues hoy estamos aquí, en este caso de nuevo en la oficina, que todavía la tenemos patas arriba. Dentro de muy poquito ya veréis todo el mobiliario y todo terminado y los proyectos que se van a venir aquí. Y hoy tengo el placer, como habéis visto tanto en el título como en la introducción, de estar con Pablo Gil. Encantado, es un verdadero placer tenerte aquí en el canal. Todo un referente en el mundo de las finanzas y del trading, una persona que lleva dedicándose a los mercados financieros pues... Casi 4 décadas. Joder, hablamos de casi 40 años y que ha trabajado para entidades impresionantes. Además, hemos estado hablando un poco antes de empezar a grabar y es que tienes un recorrido increíble. Has montado un fondo con el BBVA, has sido director de análisis técnico del Banco Santander. Se dice pronto, ¿eh? Y todo además lo has hecho a nivel corporativo, ¿no? Institucional. Sí, yo no conocía el mundo particular o lo que llamamos el retail, el sector retail, no lo conocía hasta 2014. Hasta entonces mi vida era bancos, fondos de inversión, profesionales que se habían dedicado como yo a esto en grandes entidades. Claro, o sea, este es el típico trader, además de verdad, de banco, traje, corbata, no como ahora está el mundo, ¿no? Que yo creo que hay una revolución increíble, que si con las cuentas fondeadas, que si un montón de gente operando formaciones. Creo que el mundo del trading se ha revolucionado por completo, y más también después de pandemia, y hay muchísimo inversor retail, gente que nos estará viendo ahora, que son traders, y seguramente ese trabajo usted hace 20, 30 años no Tutéame, por favor. Te lo pido, por favor, que ya bastante mayor soy y si no me tuteas me matas. Tú a lo mejor hace 20, 30 años ni te lo imaginabas. No, era imposible. Date cuenta que yo, además de vivir la evolución de los mercados, porque es verdad que se ha democratizado completamente la inversión, es que encima conviví con la aparición de Internet, porque yo cuando entré en Banco Santander, los ordenadores no tenían discos duros, tío. No había Internet, no había ratones, no había Windows, y de repente combinas lo que son los mercados con la revolución tecnológica de la informática en sí misma, y claro, cambia todo. Cada 10 años dices, joder, no se parece en nada a lo que yo había vivido. Yo cuando veía la película de Wall Street me acordaba de mis inicios, ¿no? Digo, del gecko, de tal, digo, con los teléfonos, con los botones, digo, si era así, nuestro mundo era así. Joder. Todo con boletas, todo rellenado a mano, pasabas las órdenes, había alguno que decía, joder, me he dejado una operación en el cajón, digo, pero ahora, claro, se lo cuentas a alguien y dices, que no lo has pasado por el sitio por contabilidad, no, tal. ¿Y ahora qué hago? O sea, tú fíjate cosas que ahora dices, pero ¿qué me estás diciendo, no? Existía, porque yo tengo un recuerdo muy fuerte de la película de lo de Wall Street. Yo creo que es una película que a casi todo el mundo le ha despertado algo, ¿no? A mí esa película me la vi también, tendría 12, 13 años, no lo sé, y fue como, ¡guau! Quiero ser emprendedor, ¿sabes? Sí, sí. Y hay una escena que se me queda muy, muy grabada, es cuando coge la operación y como que lo meten en un tubo en la pared, lo abren. Teníamos, sí, de succión, efectivamente. De la sala nuestra, que estábamos en la planta 2 del Santander, metías las boletas enrolladas. O sea, había como algo a la
pared, lo abría. Le dabas a un botón y succionaba el tubo y se iba a back office que estaba arriba. Buah. Y bueno, y teníamos unas bobinas que grababan las conversaciones, porque claro, si había una discrepancia de, oye, yo he comprado tal precio y el otro te decía que no tal, había que poder comprobar qué pasaba. Pero como no había nada digital, se grababa en unas bobinas que se cambiaban todos los días. Buah. Y había un tío responsable con unos cascos de ir buscando las conversaciones cuando había un conflicto, de no, tú dijiste a 3/4 y no a 5/8. Y entonces el tío Dios. chequeaba. O sea, era un mundo muy, muy interesante, ¿no? Qué interesante. No, desde luego, y además Internet es lo que lo ha hecho accesible para todo el mundo. Totalmente. Está claro. Cuéntame un poco, Pablo, porque te he presentado yo, pero me gustaría que te presentases, ¿no? Un poco qué es lo que has estado haciendo, a qué te dedicas actualmente. Pues mira, he pasado por... la primera fase fue enamoramiento de los mercados financieros porque te ofrecían un mundo que no existía a nivel particular, ordenadores, incluso la llegada de Internet en el banco fue mucho anterior a lo que fue a nivel privado, con lo cual de repente te encontrabas como en la punta de lanza de la tecnología, además de los mercados financieros. Y vimos nacer muchos productos que no existían hasta ese momento y que se pusieron, pues yo qué sé, el mercado de futuros en España llegó en el 93, antes no había. Claro. O el de opciones, con lo cual eras pionero en el descubrimiento de un activo que no sabías ni cómo había que valorarlo, ¿no? Que esto es como yo digo, cuando se descubría América, era como que te mandaban para allá y era a ver qué hacemos con esto. Pues pasé por esa primera fase y ahí está muy bien porque te enseñan todo tipo de productos y todo tipo de técnicas de análisis, no te concentras en una. Y luego, en el año 2000, yo conozco a la persona que me cambia un poco la vida y era el responsable de Bank of America y me dice, hay que montar un hedge fund. Y yo era como, ¿pero de qué me hablas? Y eso era algo que en Estados Unidos ya llevaba más de una década haciéndose. Me dice, es un fondo de autor con una metodología particular, nosotros lo vamos a petar, nos vamos a forrar, lo típico, el sueño emprendedor llevado al mundo de las finanzas. Y montamos el primer hedge fund de la mano de BBVA, fue nuestro socio y empezó muy bien con unos 40 millones de dólares de seed capital. Joder. Y lo llevamos hasta los 500 millones de dólares en 13 años y ahí lo vendimos ya, se lo vendimos a BBVA. ¿Los 500 millones de dólares fue porque iba aumentando la inversión o por la rentabilidad de esos 40? No, es cuando tú lo haces bien, atraes clientes. Esto es como vuestro mundo ahora, ¿no? Es decir, si tú eres un tío bueno, se te acercan las marcas, se te acercan los socios y a nosotros, como lo hacíamos bien gestionando, pues había clientes que decían, yo quiero que me gestiones mi dinero. Entonces venían, pagaban un 2% de comisión porque les gestionases y nos quedábamos con un 20% de lo que ganábamos. Entiendo. Y el resto era para ellos, lógicamente. Y eso pues era muy competitivo porque o eras del top de los mejores o buscaban otros fondos. Claro. Entonces, los activos que gestionabas era un termómetro de cómo de bueno eras. Y nosotros, nuestro modelo, hasta 500 millones era factible, más era complicado. Yo me acuerdo que empezamos a tener muchos problemas con valores como Banco Popular, que antes de quebrar, o Sabadell, que ya no podíamos salir al mercado a comprar la cantidad que queríamos porque lo movíamos. Claro. Y entonces dijimos, hay que parar, no podemos seguir creciendo. Pero o sea, erais una ballena, literalmente. Sí, claro. Para nuestro mercado éramos muy grandes y teníamos un trader que luego tenía otra persona de apoyo que simplemente se encargaba de ejecutar la orden que le dábamos para que se nos viese lo menos posible, porque como te detectasen, te hacían front running, ¿no? Te empezaban a jugar a favor para decir, bueno, este va a comprar un montón, vamos a comprar nosotros antes. Claro. Y era una faena, claro. Madre mía, guau, me parece una barbaridad. Y cuéntame un poco, hemos visto estos éxitos, ¿no? Que, joder, has estado gestionando un fondo de 500 millones de dólares. ¿Cómo empezaste en el mundo de las finanzas? ¿Cómo te interesaste un poco por el trading? Porque ahora creo que buscas en internet y creo que uno de los modelos de negocio más idílicos, ¿no? Que siempre lo venden, no, el trading puedes trabajar de donde quieras, con ordenador, tal. Pero en aquel momento en el que tú empezaste, que no había ni siquiera internet. Nada, aquello estaba supeditado a estar en una gran institución. No existía el inversor particular porque no había medios para que lo pudiese hacer, ¿no? Con lo cual, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo invertía a nivel particular que estaba gestionando en la sala y yo quería invertir en bolsa, iba con mi operación a la ventanilla del banco y le decía, mira, oye, pásame esta orden mañana por la Bolsa de Madrid, que quiero comprar tantos títulos, bajaba al día siguiente, se ha ejecutado. O sea, tú fíjate, porque había corros, se juntaban los corros para los agentes de cambio y bolsa, casaban compradores con vendedores en una ventanilla de media hora en algunas acciones. Era una locura, era una locura. Entonces, en aquel momento, yo empecé con mercado monetario, que es donde los bancos intercambiaban. Pues había bancos que tenían exceso de dinero, de liquidez, y otros bancos que les faltaba. Y entonces ahí se ponían de acuerdo a qué precios se prestaban, ¿no? Por ejemplo. Vale. Ese era el mercado monetario. De ahí pasé al mercado de divisas, que era
contratación de dólar. En aquella época era el marco, la peseta, la lira, el franco suizo, el franco francés. Y era muy curioso porque como no había velocidad de internet, las pantallas que eran, por ejemplo, de Reuters, iban por detrás del mercado. Entonces tú veías cotizaciones en una pantalla monocromo verde, pero no te podías fiar. Entonces el broker lo que hacía es que estaba todo el tiempo cantando el precio. Cantar el precio eran altavoces, como los que tendríamos ahora pequeñitos, tipo Alexas, ¿no? Sí. Cada broker tenía uno y entonces estaban todo el día, te decían 40-45, 40-45. Entonces decías, ese es del dólar contra el yen. Y tú ya tenías que saber que era 103, 40, 45. Entonces era 40 given, 35, 40, 35, así todo el día. Pero no había tanto day trading, ¿no? O sea... Sí, en divisas sí. Sí, era la bomba. joder. Y el de al lado cotizaba Marco Pela y estaba diciendo 70, 75. Y tú tenías que saber qué era cada uno. Y así, imagínate, 8 divisas. Buah. Todos simultáneos, cantando el precio. Y tú sabías qué broker era para entre 1 y 5 millones de dólares, cuáles eran para más de 10, cuáles eran para más de 25. Entonces yo cuando empecé era como, yo quiero vender a ese. Y me decía, no, ese es para 25. Tú eres un pringao, vas a vender $1 millón de dólares máximo, ¿no? Porque yo al principio operaba con cantidades pequeñas. Pero era un mundo tremendamente llamativo. Y cuando salían las noticias o salía una intervención del Banco de España y tal, empezaban a gritar los brokers todos a la vez y aquí era un guirigay. ¡Qué barbaridad! Era muy chulo y enganchaba un montón. ¿Y cómo empezaste a crecer, no? Porque ha habido mucha gente que ha trabajado en banca y tal, pero está claro que la trayectoria que has tenido es muy, muy buena. Yo creo que todos los que empezamos en esa época nos fue bastante bien porque éramos muy poquitos. A lo mejor la tesorería que te estoy diciendo éramos 20 tíos. 10 en divisa, 8 en mercado monetario, había 3 que estaban en mercado de renta fija que apenas existía y de repente aquello eclosionó. Y cuando yo me marché del Santander, de ser 20 éramos 200 y pico. Yo tuve la suerte de que cuando nos mandaron a Chicago a enterarnos del mercado de futuros, qué diablos era aquello, porque no sabíamos nada, a la vuelta empezamos a ver la realidad de que había una cosa que se llamaba análisis técnico, lo de los famosos gráficos, ¿no? Y el tesorero dijo, ¿alguien se quiere enterar qué cojones es esto de los gráficos? Que allí en Chicago, al lado de cada trader, hay un tío con gráficos. Y yo me acuerdo que dije, yo encantado, algo nuevo, de lo que nadie sabe nada. Digo, ¡qué locura! Y entonces me mandaron a Londres a hacer un curso y después me fui a Estados Unidos a comprar libros y software. Y me compré el primer software bueno realmente, que era uno de TradeStation, y se lo compré al dueño de Omega Research. Ahora es una multinacional que cotiza en bolsa y me lo vendió el dueño, que yo ahora lo pienso un tal, no sé qué, señor Cruz. Y digo, joder, tío, estaba vendiendo el propio paquete de software allí en un stand. ¡Qué máquina! La gente como empieza, ¿eh? Por eso digo que es impresionante cuando hay espíritu emprendedor. Y bueno, pues me formé en eso y me convertí de los pocos que hacían análisis técnico en España en aquella época, ¿no? Probablemente de los 3 que había. Claro, ahora es inimaginable tradear sin hacer análisis técnico, ¿eh? Sí, por eso me hace mucha gracia cuando la gente se cuelga tantas medallas y digo, tío, si hubieses estado a los inicios, yo me pasé 2 años que metía los datos a mano. Es decir, que para ver el dólar contra el euro, que entonces era dólar marco, porque no existía el euro, lo primero que había que hacer era tener los datos. Ahora tú los chupas porque te llegan de forma automática, pero en aquella época no había. Entonces a mí de Nueva York me mandaban unos paquetes así de papel y tecleaba durante horas al día y me iba construyendo la base de datos. Y solo cuando la tenías totalmente tecleada podías graficar. Y yo me acuerdo que ponía el gráfico y me iba a tomar un café y cuando volvía estaba el gráfico terminado. O sea, es un shock tan grande de lo que hay hoy a lo que tuvimos al inicio que probablemente os parecería de ciencia ficción. Es como ver las naves espaciales primeras que lanzaban al espacio, que dices, no me jodas que se subía un tío ahí dentro, ¿no? Pero sí, es un poco esa forma. Y luego ya en 2013, que fue cuando vendimos el fondo, fue cuando descubrí el mundo retail, el mundo particular, ¿no? Que ya había pues, aplicaciones tipo, pues no eran las de Robinhood, pero algo similar. Había brokers que te ofrecían abrirte cuenta y poder acceder a datos, calendario, gráficos, noticias, todo en tiempo real. Y me pareció fascinante, pero no tenía ni idea de que había particulares que querían gestionar. Me asomé a qué les estaban enseñando y descubrí que el 99% era mentira. Claro. Formadores que formaban, pero que nunca se habían ganado la vida haciendo lo que decían. Esto pasa mucho y a mí no me gusta, yo te soy sincero, porque hay muchos formadores, igual que hay formadores que son geniales, que tienen una formación de 10 y que ofrecen un servicio genial. A mí la gente que es formador de un nicho concreto, por ejemplo, me lo voy a inventar, ¿vale? Haces cursos de dropshipping.
pero no vives de hacer dropshipping, vives de vender cursos de dropshipping. Entonces, no me termina de molar. Yo cuando alguien saca una formación de algo, quiero que ese alguien haya ganado dinero con la formación que está sacando y viva de ese sector. Sí que entiendo que hay un momento en el que a lo mejor eres buen trader. Sacas una formación de trading y tú te has ganado la vida como trader, pero ahora estás ganando más dinero con la formación. Puede ocurrir. O sea... En mi caso en concreto, lo que te pasa además es que el desgaste que supone estar en primera línea es brutal. La gente no es consciente. Cuando tú tienes un fondo grande, tu cliente no suele ser un particular, suelen ser otras entidades, ¿no? Claro. Entonces llegamos a tener interés de PIMCO por invertir en nosotros. Entonces llega un momento en que dices, es gente a la que tienes que estar dando explicaciones de lo que haces, por qué no has hecho esto, por qué has hecho esto otro, qué vas a hacer. Y es tremendo, ¿no? Estás 12 horas al día dedicado a eso, no hay vacaciones, no hay fines de semana, nos reuníamos a los sábados, además de las crisis, es un horror. Y llega un momento en que te agotas, ¿no? Y seamos francos, no es lo mismo cuando tú no tienes nada que por conseguir lo que quieres a nivel material te dejas los huevos y que cuando ya lo has conseguido, pues seguir... Quieres buscar un poco más la calidad de vida, ¿no? Efectivamente, dices, oye, mira, yo no tengo por qué estar dejándome... Yo tengo familia, ¿no? Además de trabajo y no les veo, ¿no? Quiero tener vida, ¿verdad? Entonces, es como digo yo, cuando el jugador deja de jugar y se hace entrenador. Y dice, bueno, ahora me voy a dedicar a enseñar, a gestionar situaciones complejas, cómo hay que analizar, cómo hay que enfrentarte al reto, porque he estado ahí y sé cómo decírtelo. Pero no me hagas volver a jugar porque yo ya solamente, de hecho tengo mucha gente que me dice, gestióname mi pasta, por favor. Digo, no, yo gestiono la mía, lo siento, yo ya no gestiono la de los demás. Quiero mi tiempo, no tengo que darme explicaciones a mí mismo, me hago mi autoanálisis, lógicamente, pero te enseño cómo pescar, pero no voy a pescar por ti. Claro, lo bueno tuyo es justamente eso, que estás ahora dedicándote a enseñar algo que llevas trabajándolo 40 años. O sea, y que te ha estado dando resultado 40 años. No has vivido del aire estas últimas 4 décadas, eso está claro. Entonces, que no significa que cualquier infoproductor tenga que estar 40 años dedicado a un nicho, pero sí que es verdad que yo veo bien que hagas un infoproducto cuando ya has generado un dinero importante con ese sector. Yo, fíjate, además en este mundo del trading hay un aspecto que se toca poco, que es la parte psicológica, ¿no? Supone un desgaste brutal y hay grandísimos analistas, muchos buenos analistas y pocos buenos traders. Y lo que separa una cosa del otro es el factor psicológico, ¿no? Que yo muchas veces pongo la metáfora en algo que no sea finanzas. Digo, joder, tío, ¿cómo ha podido fallar ese penalti este tío, no? Y digo, porque tú no tienes en cuenta el factor de la tensión mental de minuto 90 jugándote la Champions. Digo, se debe ver la portería diminuta y al portero gigante. En su casa, después de comer, le pones la portería y 10 balones y probablemente te los clava todos. Tal cual. Digo, en el mundo de la inversión pasa igual. Es muy fácil teóricamente, pero cuando tienes tu dinero y tienes mucho dinero metido en una operación o en una cartera y las cosas se ponen complejas y se pueden poner realmente complejas, está muy bien que alguien te diga, bueno, esto ya lo he vivido, ¿no? Y vas a pasar por estas fases. Y prepárate, tío, porque vas a tener que sufrir un huevo. Pero no te precipites, o no tal, o gestiona de esta manera. Y esa parte me parece que es un complemento muy bonito que solo lo puedes aportar si realmente has estado allí. Claro, me siento muy identificado en la parte de novato, ¿no? Yo, por ejemplo, en 2020, antes de la pandemia, le estuve dando caña a Forex, justo divisas. Operaba GBP, JPI, que era la libra contra el yen japonés. Y al final, pues claro, estuve un año, ¿eh? Que además a mí me vino muy mal porque me salí de mi negocio principal y lo que me daba pasta, dejé de estar focus ahí para ponerme con el trading. Y claro, pues yo era de esta mentalidad, ¿no? Veías un montón de gurús en internet que te decían, tío, que puedes hacerte rico con esto, tal. Y yo decía, coño, voy a darle. Y sin duda la psicología es lo más importante porque lo puedes estar haciendo bien 2 semanas, 3 semanas, que como se te giren los cables o no seas consciente bien, en un día puedes perder el trabajo de todo el tiempo atrás, da igual el tiempo que sea y te puedes joder pero bien. Y por eso es importante tener, un buen mentor, una buena formación, un buen acompañamiento, eso es algo... Sí, tú piensas que yo siempre he dicho que a lo largo de mi vida he conocido buenos gestores y siempre coincido en lo mismo. Esos buenos gestores eran gestores de riesgo. Si quieres sobrevivir aquí en una vida, digamos, dedicada a los mercados financieros, el truco es que cuando aciertes ganes más de lo que pierdes cuando fallas. Tal cual. No te creas que no vas a fallar. O sea, eso es un error garrafal. Vas a fallar seguro. Lo que tienes que tener es la disciplina y una metodología que te permita detectar que has fallado para que no sea un desastre de pérdida
y centrarte en que luego vendrán otras operaciones mejores y recuperarás lo que has perdido. No hay que obsesionarse, no hay que agarrarse a una operación porque te va la vida en ello. O sea, hay que ser un poco robot, ¿no? Hay que ser un poco sangre fría, saber cómo quieres estructurar tu operativa, cuánto riesgo estás dispuesto a asumir en función de tu perfil, cosa que la gente tampoco le presta atención. No somos iguales, tú, yo o cualquier otra persona. Dices, tienes que diseñar una metodología acorde a ese individuo, porque si yo te fuerzo a hacer algo que no va contigo, probablemente lo vas a pasar tan mal que vas a fracasar. Es como si a mí no me gusta la velocidad, me montas en tu coche y me llevas a 300. Digo, tío, no disfruto del paseo, me has convertido en un calvario para mí, y a lo mejor para otro que le encante la velocidad dice, ¡buah, la mejor experiencia de mi vida! Entonces hay que pensar que con quién estás hablando, a quién te diriges y qué va buscando. Hay gente que se quiere forrar, hay gente que no. Nuestros inversores querían ganar 2 veces la inflación, pero ya estaban forrados. Era mucha gente rica que me decía, no, que yo no quiero que me des un 40%, tío, que yo con que me des un 5%, pero que me lo des pase lo que pase. Me haces padre, es lo que quiero. Duermo bien, me olvido, mi patrimonio crece a un ritmo constante por encima de la inflación y se acabó el problema. Claro. Eso es lo que hay que entender. Claro, no, hombre, está claro, depende del perfil de cada uno. Pablo, hemos hablado de crisis, de momentos complicados. Creo que es algo que me interesa muchísimo, pero muchísimo, y que creo que puede ser muy enriquecedor conocer cómo se han gestionado esas crisis y si has podido aprovechar. Tenemos el 2008, la crisis de la burbuja inmobiliaria, hemos tenido la pandemia, que yo ha sido la primera crisis grande que he vivido de forma consciente, y que si, por ejemplo, pudiera volver atrás en el tiempo con todo el conocimiento que tengo ahora, me macroforraría. Y me he dado cuenta de que las crisis son también grandísimas oportunidades para quien sabe verlas y para quien sabe, sobre todo, tener perspectiva, ¿no? y detectar oportunidades. ¿Qué crisis has vivido a lo largo de tu carrera como trader? Crisis potentes. Sí. ¿Y de cuáles has podido aprovecharte y cuáles te han tumbado? Pues mira, creo que es tan interesante la pregunta que yo en mayo de este año saqué mi primer libro, se llama Aprendiendo de las crisis para invertir con éxito en el futuro. O sea, ese es el nombre. Hago justo este ejercicio. Digo, si tú sobrevives a una crisis, te deja una situación idílica para sacar partido de aquello que ha barrido con el patrimonio de la mayoría de la gente. Entonces, piensan en inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Si baja un 50%, con el mismo dinero que tenías antes compras el doble, igual que la bolsa. Reservar tu capital en un entorno previo a una crisis es tan importante para poder luego tener ganas de meterlo cuando nadie quiere invertir, porque en el final de las crisis nadie quiere invertir. Yo viví el 87, el crash del 87, no tenía ni puñetera idea, me pegué un guantazo. O sea, pensaba en el 86 que era un genio porque subió la bolsa una barbaridad, pero realmente no tenía ni idea, ¿no? Y cuando llegó el 87 perdí como todo cristiano y además vendí en los mínimos. Después viví en los 90 una época muy interesante porque había las bandas de las fluctuaciones de las divisas y fue cuando George Soros, este especulador, decidió Ese es el del Banco de Gran Bretaña. Exactamente, le echó un pulso al Banco de Inglaterra, que era el Banco Central, y sacaron la divisa, la libra, fuera de las bandas y se forró, ganó 1.000 y pico millones. Sí, es una locura ese caso. Pues yo estaba allí, yo me acuerdo todavía vivir esa crisis y vivir ese pulso estando en la mesa de divisas, decir, no me lo creo, o sea que hay un tío, bueno, era él y Dukenheimer, el otro socio, digo, que estos tíos le estén echando un pulso desde un fondo privado al Banco de Inglaterra, tío, y que les decían, da igual lo que tengamos que meter aquí, esto salta, y lo hicieron saltar. Fue acojonante. Dios. Eso se extendió al resto de las monedas. De hecho, saltaron las bandas de la peseta, de la lira, del escudo portugués. Bueno, fue una movida. Hubo que devaluar las monedas nuestras. Fue una época de crisis de divisas espectacular y muy interesante. Después, en el año 97, vivimos la crisis. Había divisas asiáticas como el baht tailandés que estaban ligadas al dólar, que era lo que llamamos un peg al dólar, que básicamente como si ellos tuviesen una divisa pero que se movía exactamente con paridad al dólar. Sí, exactamente igual. Stablecoins, tío. Por eso digo que me hace mucha gracia, pero cuando cayó el stablecoin... Se repite. Y la gente decía, no, tal, digo, si la historia, tío, se repite. Mark Twain decía, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Es un poco decir, tío, esto ya lo he vivido yo, esto ya lo he visto, ¿no? Y cuando pasa, dices, no me lo creo, no hemos aprendido nada. Entonces, eso pasó con los tigres asiáticos, se fueron todas las divisas de Taiwán, de Corea, al garete, hubo una crisis del caballo, cayeron las bolsas, y un año más tarde, todavía no nos habíamos recuperado de eso y pasó la crisis del rublo. El default de Rusia, que luego recuerda al default que hizo Grecia, que dices, coño, otra vez, otra crisis que ya habíamos vivido, similar,
y que dices, jolín, se repite cada X periodos de tiempo, ¿no? Y aquello desencadenó, pues otra vez, bueno, la bolsa rusa cayó un 92% ¡Dios! a raíz de aquella crisis, para que te hagas una idea de la movida. Y las bolsas asiáticas y las de Latinoamérica en la crisis del 97 bajaron un 60 y tantos %. Dios mío. O sea, ríete tú de lo que pasó con el COVID. Después pillamos el .com, la más conocida. La burbuja de las .com. Claro. Sí. Ahí tuviste cosas como Microsoft, que sigue siendo una empresa espectacular, que sufrió un 70 y tantos % de caída, o caídas como Cisco, que era una de las 3 compañías que más pesaba en el Nasdaq, que bajó un 90%. El Nasdaq 100 bajó un 82% en 2 años. Cayeron muchísimas compañías que parecían imposibles. Mira, Yahoo cedió el terreno a Google. O sea, vimos cosas, Nokia se hundió. No sabíamos muy bien qué podía ocurrir, como si a alguien le dices ahora, pues mira, Meta y Tesla y Microsoft y Google se van a convertir en pequeñas apuestas y dirás, ¿qué dices, tío? Si estos son las multinacionales que rigen el mundo. En aquella época, Cisco iba a conectar el mundo de Internet de todas las geografías. Y te parecía imposible que Cisco ¡Qué locura! No fuese la ganadora, y pasó. Después tuvimos el 2008, ya mucho más reciente, la crisis financiera, empezó con la burbuja inmobiliaria y empezaron a caer los bancos. En 7 años quebraron 492 entidades financieras. La gente habla de Lehman, hubo mucho más. Y después la crisis de Grecia, cuando hizo el default, que se contagió al resto del sur de Europa. Y la última más así llamativa fue a raíz de la pandemia en 2020. Pero como ves, cada X años... Es cíclico. Es cíclico. Hemos tenido muchas movidas y tendremos otra muy gorda. Me he quedado muy pillado, tío, con lo de las monedas que tenían peg al dólar, que es exactamente lo que ha ocurrido con las stablecoins. O sea, se va repitiendo todo. Me he quedado con tu última frase, porque yo llevo un año en el cual estoy siendo muy precavido, estoy casi full en liquidez, si te soy sincero. O sea, tengo mi real estate y tal, pero porque me genera dinero con el rendimiento de los alquileres, pero lo que es en inversiones, cripto, bolsa, estoy un poco escéptico. Hemos visto la guerra de Rusia y Ucrania, vemos la inflación disparada, hemos estado también viendo como grandísimas empresas también a nivel internacional, como el caso de Evergrande también en China, quebraba, una crisis bancaria en Estados Unidos donde hay bancos que literalmente se han ido a la ruina y no ha pasado nada. Efectivamente. ¿Crees que el mercado va a corregir, que se puede venir algo? No es tampoco, no quiero ser alarmista ni mucho menos, pero yo soy de este pensamiento en el que creo que va a venirse una hostia. Yo creo que es una manera muy sensata de ver la situación. Nadie tiene una bola de cristal, nos podemos equivocar, pero ser prudente a veces paga su precio en oro, ¿no? Yo, por ejemplo, en 2022, en un vídeo que hice en enero, dije, me bajo de la bolsa, ¿no? Y la gente, bueno, hubo de todo, comentarios de todo tipo. Y explicaba, mira, cuando en 2021 decía, vamos a flipar con la inflación, también la gente me decía, no, tal, agorero, y luego llegó lo que llegó. Cuando en los bancos centrales empezaron a subir los tipos de interés como lo están haciendo y a retirar liquidez al ritmo que lo hacen, yo dije, joder, tío, esto siempre ha acabado mal. Mi historia de 40 años me dice que esto va a acabar mal. Con lo cual, prefiero estar fuera. Si no pasa nada, si me lo pierdo, me lo pierdo. Si por no ganar no pasa nada, me salgo y ya está, y duermo tranquilo. Y entonces empecé a buscar pues, alternativas. Me metí en 2020 en inmobiliario, compré oro, liquidé la mitad de mis criptos diciendo, bueno, pues si baja la otra mitad ya la pondré abajo. No llegó a 10.000, pero se acercó mucho. Yo decía, a 10.000 compraré lo que vendí de Bitcoin, por ejemplo. Llegó a 15.000 y pico. Y ahí no te digo que no llegue, o sea que de momento todavía estoy esperando. Y gestiono, cuando te decía que gestiono mi patrimonio, lo gestiono de esta manera. Digo, tengo mi visión macro y monto mi cartera en función de esa visión macro. A veces acierto y a veces fallo, pero hay un razonamiento detrás, hay una historia, hay una metodología, hay un entendimiento del ciclo económico en el que nos encontramos y luego voy adaptándome a lo nuevo. Si la inflación colapsase y los bancos centrales bajan los tipos y veo que no ha pasado nada, pues me montaré más alto, pero no pasa nada. Pero mientras vea que siguen encareciendo el coste del dinero, retirando liquidez y que todo el mundo está tranquilo, yo me pongo muy nervioso. Cuanto más tranquilo está el mercado, más me angustio yo y cuanto más pánico noto en el mercado, más me crezco yo. Y me pasa con China. Tú has mencionado Evergrande. Tú te pones a leer la prensa y es Evergrande, Countrywide, el desempleo del 21%, 20% de los jóvenes en China, no van a crecer al 5,5%, la crisis de crédito, dependen del mercado. Te digo, vale, todo es todo verdad. Digo, pero no tienen inflación. Tienen bajadas de tipos, tienen estímulo fiscal y la bolsa ha bajado un 75% desde máximos. Digo, vale, el clima de preocupación extrema en un activo que ya ha bajado mucho de valoración, que realmente está barato,
en términos históricos, junto con nadie lo quiere tocar, digo, ahí es donde yo quiero empezar a comprar, mira tú por dónde. Y me dicen, ya, pero es que no sabes lo que puede ocurrir. Digo, no, si nunca sé lo que puede ocurrir, nadie lo sabe. Pero el clima es de cuando funcionan las cosas. Claro. Con lo cual, yo no compro Estados Unidos, no compro Europa, pero sí compro China. Evidentemente es una parte de mi cartera, no compro todo en China. Claro. Es como decir, bueno, y me dicen, ¿vas a acertar el bajo? Digo, no, es imposible acertar el mínimo. Pero de aquí a 5 o 10 años, que es con el horizonte que yo compro, es probable que China esté más alto que ahora. Con lo cual, y digo, y lo otro, pues como tú dices, tienes una parte a lo mejor esperando la oportunidad y cuando surja, te metes. Claro. Ya está, si no tiene más. Oye, me ha parecido también increíble, Pablo, porque sobre todo la gente que lleva tanto tiempo en los mercados y en bolsa y en el sector bancario también, sobre todo, es muy reticente a las criptomonedas. Me gustaría saber cuándo entraste, qué piensas de este sector. Mira, a mí me encanta lo nuevo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy enganchadísimo a un máster de inteligencia artificial de Microsoft porque me parece que nos está cambiando el mundo ya y hay gente que no se entera, ¿no? Totalmente. Entonces, siempre me ha gustado el reto de aprender y cuando aparecieron las criptos, no me enganché cuando debía porque las primeras veces que me lo contaban era como, no lo veo tal, pero me enganché mucho antes que otros, ¿no? Y quise entender que era blockchain y claro, cuando lo entiendes dices, Dios, nada va a ser igual, tío. O sea, yo comparaba blockchain con internet y las cripto con las compañías que en aquella época estaban en la burbuja.com, ¿no? Y yo decía, no, si es que son dos cosas distintas. O sea, muchas criptos pueden irse al garete, como se fueron muchas de las compañías, porque son proyectos lo que hay detrás. Obvio. Y habrá modos mejores de hacerlo y vendrán criptos que no conoces, que serán ganadoras, como pasó con las que nacieron en 2010, que son las actuales ganadoras, las Meta, los Twitter, los Netflix. No son del 2000, son de 10 años después. Claro. Pero la tecnología, el concepto que hay detrás, ese es ganador y eso lo ha cambiado todo. Entonces, para mí, yo cuando invertí, claro, no tienes ni idea, ¿no? Sí, estudias que si los halvings, que el comportamiento, pero realmente estás mirando una cosa que dices, pero esto tiene 7 años de historia, tío. ¿Cómo voy a buscar entendimiento en algo que es tan nuevo, ¿no? Y no tenía referencia. Pero cuando entendí el concepto de blockchain, dije, sí, tío, yo quiero estar aquí. Y me compré Bitcoin y luego Ethereum también relativamente pronto. Y lo que pasa es que como tengo la mentalidad de gestor, dije, con un 300% vendo la mitad. Claro. Y espero. Y tuve la suerte de que después de vender, pues estábamos muy cerca de los altos. No es porque supiese que eran los altos, simplemente porque coincidió, ¿no? Que estábamos muy cerca de los máximos y pensaba, yo mis hijos que habían invertido, les obligué a salirse, me decían, ¿pero por qué tengo que cerrar? Digo, tío, por gestión, esto es gestión monetaria. Porque me sale de los cojones. Me han dicho que va a llegar a 100.000. Digo, ¿quién coño te ha dicho que va a llegar a 100.000? ¿Cómo lo van a saber? Digo, si tú liquidas aquí con lo que has ganado, ya no vas a poder perder aunque Bitcoin se vaya a cero. Esto es gestión monetaria, con lo cual tú ya te has quitado toda la presión de encima. Y si corrige mucho, con lo que has sacado, puedes comprar bastante más de lo que compraste la primera vez. Claro. Y yo les enseño de esta manera, ¿no? Entonces, te marcas unos objetivos, no te dejas llevar por el FOMO. Efectivamente. El fear este que tiene la gente de perderse la carrera hacia arriba, digo, olvídate, tío, tú no quieres estar ahí. Y se puede gestionar con sentido común y ganar dinero, pero claro, si lo que pretendes es meter 1.000 pavos y forrarte, no. Es imposible. Yo en el mercado cripto la experiencia que he tenido ha sido muy buena porque me ha cuadrado por timing en momentos en los que he estado muy mal de pasta con el accidente de la Aston Martin y demás, y justamente haber tenido un retorno brutal gracias al mercado. Y yo en mi caso justo además vendí antes de la caída esta que hizo, subió a 64, luego 61, luego se fue al pozo hasta los 30. Ahí vendí días antes porque ya estaba angustiado. Yo iba vendiendo continuamente, ¿eh? Yo iba haciendo, igual que hay que saber comprar, creo que hay que también tener un plan de salida, ¿no? Y yo ya iba saliendo, porque en 2017 me comí la hostia y entonces ya sabía de qué iba el tema, ¿no? Sabía que de repente hacía y se cagaba como una jibia, se iba a que eso. Sí. Y me cuadró porque dije, tío, llevo tanta rentabilidad, o sea, que ya no tiene sentido. Todo el mundo está ganando dinero. O sea, todo el mundo. Yo veía a mi colega, el de allí, el de no sé qué, yo voy a comprar, necesito USDT, vendes USDT o ¿dónde me hago una cuenta? ¿En qué exchange? Tal, todo el mundo quería comprar. Y ya ahí dije, no, me bajo del carro y finiquito. Eso es lo más difícil, porque una cosa es cuando mantienes estrategias a largo plazo, que haces DCA y te vas construyendo una cartera, tu plan de pensiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a lo mejor ahí eres más reticente a liquidar, sobre todo si eres joven, dices, me como la crisis, no pasa nada, compro arriba, compro abajo, hago media.
Pero cuando haces trading, cuando haces inversiones tipo swing trader de compro aquí para quitármelo y luego busco otra oportunidad distinta, ahí sí vas a liquidar la posición. Esa parte es muy difícil porque es que tienes que salirte cuando todo el mundo está entrando. Y psicológicamente es una de las cosas que yo, por ejemplo, me hace mucha gracia, ¿no? Cómo funciona la mente. Dices, jo, tío, arriba todo el mundo quiere estar y abajo no quiere estar nadie. Y tienes que tener esa cabeza fría de decir, pues es ahora. Es ahora cuando hay que meterse, tal cual. Igual que digo esto de me salí en Bitcoin en cerca de máximos, también lo he visto en 15. Y yo era de los que decían, buah, si baja de 20 le meto la casa. Lo he visto en 15 y no le he metido la casa. Porque es lo que tú dices, es que pintaba todo tan mal en ese momento que digo, tío, es que es capaz de irse a 12 o a 10, pero da igual. Es lo bueno también de entrar, por ejemplo, en DCA o hacer compras progresivas que vas promediando precio. Sí, eso es fundamental, entender que no hay que jugar todo en plan binario, aquí todo, aquí nada, sino decir, no, mira, pues aquí empiezo a cargar. Yo cuando compré China empecé a comprar y era como aquí un poco, y si baja un poco más. Y pienso, ¿y si puedo bajar un 40% más de cómo compré? Digo, sí, claro, no, o sea, lo tengo totalmente asumido. Y cuando invierto, la cantidad que invierto es sabiendo que puede bajar un 40% más. Si no, no debería haber invertido esa cantidad. O sea, tienes que ser muy consciente de a lo que te vas a enfrentar con el dinero que has metido. No puedes pensarlo después, no cuando estás perdiendo, decir, oh, esto se me ha ido de las manos. Digo, no, joder, esto no hay que pensarlo ahora. Tienes que pensarlo antes de empezar. Claro. Porque si no, luego la parte psicológica toma las decisiones por ti. Y esa es el peor compañero de viaje en una inversión, macho, la parte psicológica. Qué barbaridad. Bueno, Pablo, me ha encantado esta charla. Yo siempre dejo un ratito, ¿no? Para que los invitados, pues, sea el momento spam, ¿no? Que si quieres promocionar algún producto, comentar cualquier historia, porque sé que tienes lo de la academia, la formación, no sé muy bien cómo va, así que mira, si quieres ahora... La verdad es que yo estoy haciendo, tengo un curso de macroeconomía que yo siempre pienso que la gente ve la economía como qué peñazo, qué aburrido. Creo que se puede enseñar economía de forma muy divertida y que se puede aprovechar, por supuesto, para que la gente pues sepa esto que decimos de por qué hay riesgo latente y por qué es mejor no estar ahora, para poder aprovechar cuando llegue el momento de los precios bajos, ¿no? Esa parte de la economía es preciosa, ¿no? Y cuando la entiendes dices, ¡guau! ¡Qué pasada!, ¿no? Puedo entender qué es lo que va a ocurrir probablemente y dónde van a surgir las oportunidades de los próximos 10 años. Esa es una de las cosas, que ejemplo que tengo. Y luego me preguntabas cuál había sido mi vida profesional. Bueno, yo hago este otro infoproducto, por decirlo de alguna manera, que estamos haciendo es análisis en tiempo real del mercado. Yo no gestiono el dinero de terceros, pero sí me pueden ver analizar en tiempo real el mercado tal y como lo he hecho yo para mi cartera y como lo hago para mi patrimonio. Noticias, datos macro, bancos centrales. Eso tienes como una comunidad, ¿no? Sí, la idea es que tú te das de alta en unos seminarios y en vivo, todas las semanas, durante 1 hora y cuarto, analizamos un día la bolsa, otro día acciones, otro día divisas, otro día materias primas y ves cómo saco mis conclusiones de por qué creo que el petróleo va a subir o por qué creo que el oro tal. Entonces está muy bien porque además ellos pueden preguntar, ¿no? Es como decir, oye, ¿y qué piensas de esto? ¿Y por qué? Entonces es un coaching en vivo, ¿no? Es sin llegar a dar una recomendación, porque como digo, yo ya no quiero pescar para los demás, quiero que aprendan a pescar, ¿no? Entonces, a la gente que esté interesada, pues creo que es una manera muy bonita de aprender, ¿no? Decir, mira, oye, yo he estado allí, así lo hago. Si te gusta y te apetece, pues oye. Perfecto, pues mira, os voy a dejar ahí el link abajo en la descripción. ¿Tienes algún descuentillo que se pueda dar, alguna cosa? Sí, por supuesto. Te dejaré un enlace para que la gente que venga de tu comunidad disfrute de algún tipo de Pues ventaja. mira, pues si os interesa el mundo del trading y queréis aprender conocimientos de una persona que lleva más de 40 años dedicándose a los mercados financieros, os dejo ahí abajo el enlace para que podáis checarlo, tendrá también un descuentillo. Y nada, familia, ha sido yo creo que un vídeo de muchísimo valor. A mí como entrevistador, por llamarme de alguna manera, me ha encantado, tío, Pablo, de verdad, he disfrutado muchísimo. Yo también. He aprendido. Te agradezco un montón la oportunidad de estar en tu canal y, por supuesto, saludo a vuestra audiencia que seguro que sacará algo de valor de este tipo de entrevistas. Por supuesto, pues nada, familia, espero que os haya gustado. Saludo, hasta la próxima.